días a todas y todos. Somos San y Ale y volvimos con un nuevo video. Hoy les vamos a mostrar un lugar que seguramente les va a encantar a los amantes de los automóviles. Se trata justamente del Museo del Automóvil. Quédate hasta el final de este video para conocerlo. Hace pocos días visitamos la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, para conocer la Basílica Nuestra Señora de Luján y recorrer sus calles para conocer su historia. Y en ese viaje visitamos el complejo museográfico Enrique Udaondo, y el Museo del Automóvil es uno de ellos. Este complejo se encuentra en el centro de la ciudad de Luján, a 65 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires, y está formado por el Museo Colonial e Histórico, el Museo de Transportes y el ya mencionado Museo del Automóvil. Hoy nos vamos a enfocar solamente en este último, pero en un próximo video hablaremos en profundidad del complejo, su historia y la importancia que Enrique Udaondo tuvo en la historia de Luján y sus museos. Antes de continuar, les vamos a pedir, como siempre, que si aún no lo hicieron, se suscriban a nuestro canal. Es un solo clic en el botón suscribirse, que es totalmente gratis, pero que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir subiendo videos de viajes y paseos. Nos costó mucho trabajo conseguir información en la red sobre este museo, que se encuentra a metros de la terminal de ómnibus y muy cerca de la Basílica. Fue inaugurado en el año 2016 por la Asociación Civil Museo Udaondo Luján. En su salón se exhiben vehículos que pertenecen a la asociación y también algunos que pertenecen a colecciones particulares. Apenas iniciamos el recorrido, nos encontramos con el Papamóvil, un impresionante vehículo que se lleva todas las miradas. Pero aquí hay toda una historia por contar, porque en realidad existieron dos Papamóvil en la Argentina. Uno en 1982, cuando todavía vivíamos bajo la dictadura militar, y otro en 1987, con Raúl Alfonsín como presidente. El primer vehículo fue una camioneta Ford 350 modelo 1981, que pertenece al Automóvil Club Argentino, aunque según pudimos averiguar no se encuentra exhibido al público. Este es el que utilizó San Juan Pablo II en 1982, cuando medió en la Guerra de Malvinas. El segundo Papamóvil es el que se exhibe aquí, en Luján, y se trata de una camioneta Chevrolet C10 Silverado que utilizó en 1987, ya en democracia, cuando visitó la Argentina por segunda vez. En esa oportunidad fue invitado como agradecimiento por la mediación en el conflicto por el Canal de Beagle con la República de Chile. El diario La Nación cuenta en un reportaje del año pasado que este vehículo fue encargado por el Vaticano a la empresa Sebel en Italia, que traspasó el pedido a la filial nacional. Entonces los ingenieros encargados del proyecto se encontraron con un primer problema. Ninguno de los modelos que producía la fábrica ubicada en Córdoba podía soportar las 2 toneladas de peso que demandaba el vehículo blindado.
la camioneta Picat Chevrolet debía tener un sistema dual trasero, o sea, 2 ruedas adelante y 4 ruedas atrás, para poder soportar el peso. Y lo que más se asemejaba en ese momento era la Chevrolet C10, que no contaba con ese sistema. Así que debieron salir a la calle a buscar algo similar y lo encontraron. A poco de buscar, se toparon con un repartidor de soda que poseía una camioneta Chevrolet C30 con sistema dual trasero y le hicieron una oferta que no podía rechazar. Le ofrecieron un 30% más del valor del mercado y así pudieron ensamblar ambos vehículos para obtener la versión final. De esa manera pudieron cumplir con los requerimientos del Vaticano y además igualar al Papamóvil de 1982, que era una Picat Ford. Y todo aquel que ame el automovilismo argentino sabe perfectamente la rivalidad existente entre Ford y Chevrolet. Por supuesto que hay muchísimos automóviles más en exhibición, como por ejemplo un Ambassador presidencial, que fue utilizado por varios presidentes, desde Juan Carlos Onganía hasta Carlos Saúl Menem. Este automóvil tiene el piso blindado contra granadas y minas personales, y sus vidrios soportan un impacto de FAL. Otro automóvil histórico es un Pierce que fue utilizado por José Félix Uriburu y su secretario en septiembre de 1930. Otro automóvil emblemático es una camioneta Chevrolet de 1940 que perteneció a Arturo Duranta. Un poco más adelante encontraremos un Packard modelo 1932 que fue utilizado por el cardenal Eugenio Pacelli, quien luego sería el Papa Pío XII. Con este vehículo visitó Luján el 15 de octubre de 1934. También se encuentra exhibido en el salón el primer automóvil a motor que circuló por Argentina. Se trata de un automóvil internacional, construido en 1903 en Chicago, Estados Unidos. Otro automóvil que despertará muchos recuerdos agradables es sin duda el Peugeot 404 modelo 1963. También se exhiben aquí un Graham Pace, un camión de caudales y un rastrojero diésel de reciente adquisición. A continuación, hay una invaluable colección de carruajes antiguos que pertenecieron a personajes históricos de relevancia nacional, como por ejemplo una berlina coupé de Bernardo de Irigoyen, quien la usó cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Otros carruajes emblemáticos pertenecieron a Julio Argentino Roca, que guarda los vestigios de agujeros de bala producto de un atentado ocurrido en 1891. También pudimos ver una coupé que perteneció a Carlos Pellegrini.
final encontraremos un colectivo Mercedes-Benz 1114 perteneciente a la línea 501, que circuló por las calles de Luján, pero que el 11 de junio de 1982 transportó al Papa San Juan Pablo II luego de que éste oficiara la misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján. Completa el recorrido una exhibición de velocípedos muy antiguos en excelentes condiciones de conservación y una motocicleta del año 1929. Por último, les dejamos nuestra colección de fotografías para que puedan ver con más detenimiento las piezas exhibidas. Y así llegamos al final del video de hoy, como siempre con la esperanza de que les haya gustado. Les mandamos un enorme abrazo y los esperamos nuevamente la próxima semana. Será hasta ese momento.